Bueno, aquí está la pregunta. Es una pregunta que nos han hecho. eh, a mí, cuando he ido a otros lugares a predicar, a otros países, bueno, me ha tocado que hermanos me hagan esta pregunta en particular. Y, y ahí Guillermo, no nos pusimos de acuerdo para eh, decir algunas cosas que voy a mencionar y son en común con respecto a lo que trató Guillermo en su tiempo, ¿no? Y la pregunta que él estuvo respondiendo. Y tiene que ver con eso, con cuando hermanos de alguna manera eventual, ¿sí? Esporádica, dejan de reunirse, pero yo voy a tratar específicamente de la asamblea del día domingo. Así que esta es la pregunta que voy a tratar en este tiempo que me corresponde. ¿Debe el cristiano, fíjese bien, conservar, guardar su contribución u ofrenda, sino qué cosa? Bueno, si no asiste a la asamblea dominical de la iglesia donde es miembro. Entonces, la pregunta aquí tiene que ver con que si un miembro de una iglesia local, un fiel cristiano, este, por alguna razón no asiste, no se congrega en la asamblea del día domingo donde él es miembro, bueno, ¿qué debe hacer con su contribución, con su ofrenda? Bueno, vamos a dar aquí algunos principios bíblicos que entiendo nos permite llegar a la conclusión que ciertamente debe él reservar para luego, posterior, cuando se congregue, donde es miembro, depositar allí para el tesoro de la iglesia local, pues su contribución u ofrenda. Muy bien. Aquí hago una afirmación en cuanto a la pregunta anterior. ¿Debe el cristiano, etcétera, etcétera? Sí, sí. Debe reservar su ofrenda. Bueno, ¿cuál es el argumento, no? Para sostener esto. ¿Cuál es el argumento bíblico para darle certeza, ¿no? A esa afirmación, dale validez a esa afirmación. Fíjense, estimados hermanos. Van a ser dos argumentos. El primero es responsabilidad por la membresía de ese cristiano, de ese miembro, ¿sí? Él es miembro de una iglesia local. Es responsabilidad por la membresía contribuir al tesoro de la iglesia local, bueno, específicamente donde es miembro, ¿ok? Ese es el primer argumento. Y el segundo es el siguiente. La iglesia local, esa iglesia local donde ese cristiano que por alguna razón no asistió a, a la asamblea dominical donde es miembro, bueno, esa iglesia local donde es miembro ese cristiano, bueno, tiene el trabajo que le corresponde a ella hacer, ¿sí? Cumplir su misión, su papel, su función en este mundo, etcétera. Entonces, el segundo argumento es la iglesia local donde es miembro tiene obra que hacer por medio de qué cosa? Por medio de la ofrenda. Vamos eh, a considerar el primer argumento. Es responsabilidad por la membresía de ese cristiano, de ese miembro, contribuir a cuál tesoro, al tesoro de la iglesia local.
Y de hecho Guillermo habló de eso, de la responsabilidad, ¿sí? Pero en este caso con respecto a la reunión, a la contribución de ese cristiano, a la ofrenda de ese cristiano para la iglesia local. Eh, eh, y específicamente de que se ausenta por alguna razón a la asamblea que le corresponde, en la que le corresponde estar por ser miembro, ¿no? Muy bien. Fíjense, cuando Pablo dice allí en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 1 y 2, cuando el apóstol dice esta frase, cada uno de vosotros, sabiendo nosotros que es una carta dirigida a una iglesia, a la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Bueno, el apóstol se dirige a cada miembro de las iglesias locales. Pues allí menciona las de Galacia, las de Corinto y cualquier iglesia de Cristo, que en virtud de su existencia, bueno, pues esta instrucción apostólica es para ella, ¿no? A los miembros les ordena Pablo, según 1 Corintios 16, 2, que aparten de su dinero para que sea echado ¿dónde? ¿Dónde? En el tesoro de la iglesia local. Recordemos que la carta está dirigida a una iglesia y Pablo allí en el verso 2 pues, se dirige a los miembros específicamente de esa iglesia en Corinto, como a cualquier miembro de cualquier iglesia, ¿ok? Entonces el apóstol allí se dirige a los miembros y les da una instrucción imperativa diciendo que aparten de su dinero para que pues lo echen en el tesoro de la iglesia local. Fíjense esta versión del Nuevo Testamento. Así vierte el pasaje y por eso quise compartirlo con ustedes. Dice, el primer día de la semana, cada uno de vosotros, fíjese, ponga aparte y deposite aquello que le dicte su buena voluntad, a fin de que no se hagan las colectas al tiempo mismo de mi llegada. Bueno, en esta versión vemos que cada miembro, ¿sí?, que haya prosperado, ¿no? O como dice esta versión, que le dicte allí su buena disposición, voluntad, bueno, ponga aparte de precisamente de su prosperidad y deposite. La pregunta es, ¿dónde va a depositar eso que ha apartado ese miembro de esa iglesia local? Bueno, podemos decir entonces, en base a esto, que cada miembro debe, fíjese bien, debe ser responsable en depositar, ¿qué cosa? Sus contribuciones, ¿dónde? Aquí está la cuestión. ¿Dónde va a depositar sus contribuciones? En el tesoro de la iglesia local, donde tiene su membresía. De igual manera, hermanos, podemos ver algunas otras responsabilidades. No solamente esta de cuando un cristiano, ¿sí?, coloca su membresía en una iglesia local, llega a ser parte, a tener esa comunión directa, personal, con los miembros de cierta iglesia local. Él se une a ese grupo, a ese conjunto de cristianos, él pone ahí su membresía. Bueno, él tiene esa responsabilidad. Entonces, recuerden el primer argumento en respuesta a la pregunta, ¿sí?, y la afirmación que hago según mi entendimiento y lo que podemos ver aquí en base a estas evidencias, que es una responsabilidad del miembro. Perdón, es una responsabilidad del miembro que su contribución, su ofrenda, como traduce la Reina Valera 60, su colecta, como dice el texto griego, bueno, la deposite donde él tiene la membresía.
Bueno, vamos a ver algunas otras responsabilidades, ¿no? Aquí algunas de ellas, fíjense. Sí, sí, fíjense este caso, ¿no? Que es cierto, o sea, es real, es verdadero, eso sucede. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, aquí en la ciudad de Monterrey, pues es así. Ahí en esta ciudad hay varias iglesias locales. Noten, si hay varias iglesias en una misma ciudad, como es el caso aquí en donde vivo, en Monterrey, y así en otras ciudades, por ejemplo, sé yo también en Ciudad Juárez y en otras ciudades de México, Estados Unidos, en otros países. ¿A cuál iglesia debe asistir fielmente el miembro el día domingo? ¿Sí? Yo vivo en esta ciudad, como ya dije, hay varias iglesias locales, pero donde yo debo asistir fielmente el día domingo. ¿A cuál asamblea debo yo asistir fielmente el día domingo? Bueno, precisamente donde soy miembro. Es mi responsabilidad asistir fielmente a la asamblea dominical de la iglesia donde soy miembro el día domingo. Otro ejemplo es si las iglesias de una misma ciudad llevan a cabo campañas de evangelismo y predicación, como me ha tocado ver que a veces hay iglesias que planifican estas actividades, ¿sí? Y se empalman. La están haciendo prácticamente en la misma semana, los mismos días, el mismo horario. Bueno, la pregunta es, ¿con cuál iglesia debe el miembro trabajar diligente y comprometidamente? ¿No? Si pasa eso, ¿sí? ¿Con cuál iglesia local de esas que están llevando a cabo estas actividades? Pues el miembro debe eh, atender, ¿verdad? En el trabajo de esa iglesia local. Bueno, donde es miembro, eso es parte de su responsabilidad, ¿no? Otra pregunta, ¿cuáles obispos debe someterse el miembro de una iglesia local? Yo sé muy bien que en Estados Unidos, por ejemplo, donde viajo frecuentemente a trabajar eh, por el evangelio, como predicador, como evangelista, ahí en San Antonio, en New Braunfels, pues hay varias iglesias que tienen obispos, ancianos, pastores. Si yo fuese miembro de una de esas iglesias donde hay obispos, pues ¿con cuáles obispos, ¿verdad? ¿Con cuál cuerpo de obispos debo yo someterme? Bueno, donde soy miembro. Es mi responsabilidad estar bajo el liderazgo, bajo la sujeción de estos ancianos, ¿ok? Y someterme a ellos. Otro ejemplo, si un varón cristiano es nombrado anciano o diácono, ¿con cuál iglesia tiene la responsabilidad de ejercer su ancianado y diaconado? Bueno, según el Nuevo Testamento, en la iglesia local donde es miembro. Es con ella donde, si es anciano, va a ejercer su obispado. Si es diácono, pues va a ejercer su diaconado allí, donde es miembro. Él tiene esa responsabilidad allí. Otros ejemplos, si un predicador recibe salario de una iglesia local, fíjense, estamos hablando de que él es, aquí lo que quiero decir es un evangelista, un predicador, es miembro de una iglesia, obviamente, y esa iglesia donde es miembro le da salario, le da sostenimiento. Bueno, ¿a cuál iglesia debe su trabajo? ¿A cuál iglesia? Bueno, a esa es su responsabilidad, con esta iglesia, no solo porque es miembro, sino también porque en función de su trabajo, de su ministerio, pues él debe atender la responsabilidad allí con esa iglesia en relación al trabajo como predicador, ¿no? Es su responsabilidad para con esa iglesia. Fíjense, según Hebreos 10:24, ¿a cuáles miembros, fíjense bien, a cuáles miembros debe el miembro, ese cristiano que está aquí bajo consideración, bajo estudio, bajo análisis,
¿A cuáles miembros debe el miembro considerar para qué cosa? Para estimular al amor y a las buenas obras. ¿A cuáles miembros? ¿Sí? Bueno, ¿dónde es miembro él? En la iglesia local. Él cuando lee, este miembro cuando lee Hebreos 10:24, incluyendo el 25, ¿sí? Pues él debe, perdón, estas son las secuelas del COVID, él debe tener en mente, ¿sí? Y de hecho la palabra considerar en el texto griego así lo dice, él tiene ahí en su mente, él está pensando en quiénes. Bueno, está pensando en los miembros de la iglesia local, donde ese cristiano, él es miembro, ¿para qué cosa? Para estimular al amor y a las buenas. Es su responsabilidad con la iglesia local. Eso según el diseño de Dios, fíjense bien, ¿no? Según la sabiduría divina. Noten, según Efesios 4:3 y 16, noten la pregunta, ¿con cuál iglesia local es responsable el miembro en guardar, número uno, la unidad, porque la unidad es un asunto de carácter local, ¿sí? A mí me llama la atención y me preocupa esa idea, esa filosofía, esa manera de pensar, ese concepto que tienen algunos hermanos y algunas iglesias de hablar de la unidad intercongregacional, ¿no? De la unidad entre iglesias locales. Pero el concepto que está allí, ese concepto de buscar esa unidad intercongregacional, más allá de los límites de la independencia, de la autonomía de la iglesia local, y luego, debido a esa manera de pensar, pues surgen ciertas prácticas no autorizadas por las escrituras. Por ejemplo, como el culto unido, por decir un ejemplo. El culto unido de iglesias, que no es más que una mega asamblea de iglesias locales. Y esto bajo el pretexto de que es una forma de guardar la unidad. Pero no, la unidad es de carácter local. Entonces la pregunta es, ¿con cuál iglesia local es responsable el miembro en guardar, número uno, la unidad y número dos, ayudar mutuamente según su propia actividad como miembro? Bueno, la iglesia local. Él es responsable de guardar la unidad allí y de ayudar de manera mutua, recíproca, según su actividad, su ocupación, su función como miembro en esa iglesia local. Bueno, fíjense, eh, aquí tenemos esta pregunta relacionada con lo que estamos tratando y dado lo anterior, pues evidente, ¿no? La respuesta tiene que ser lógicamente igual. ¿Dónde es responsable el miembro de depositar sus contribuciones? Bueno, así como las anteriores preguntas, entendemos que es para la iglesia local, hacia la iglesia local, para con la iglesia local, a la iglesia local. Bueno, es igual, lo mismo. El miembro es responsable de depositar sus contribuciones en la iglesia local donde él es miembro. Vamos al segundo argumento y último, como entiendo saben, respondiéndonos la pregunta si un cristiano debe reservar su contribución, su ofrenda, dado que no asistió, suponiendo, ¿no? De que no asista a una asamblea o no asistió, pues ¿qué debe hacer con esa ofrenda? ¿Verdad? La debe reservar, es lo que he dicho, para luego ser depositada posterior cuando se congregue, ¿no? El segundo argumento para la afirmación que he dicho allí, la iglesia local donde es miembro ese cristiano que está bajo consideración, bueno, la iglesia local tiene obra que hacer por medio de la ofrenda, fíjense. La iglesia local tiene una obra, tiene un trabajo, tiene una misión, tiene una responsabilidad, un papel, ¿no? Que hacer y lo hace por medio de la ofrenda también. ¿Okay? Fíjense, la iglesia local tiene obras que hacer. ¿Cuáles? Guillermo ha dicho muy claramente que es responsabilidad de los padres, ¿sí? Es un asunto familiar, de la familia,
proveer a los hijos, a la esposa, al papá, a la familia, la diversión, la sana recreación, ¿sí? El descanso debido. Él lo dijo muy claramente y así lo enseña la escritura, que es una responsabilidad de los padres, ¿ok? Es una cuestión familiar eso. No la iglesia, como bien explicó nuestro hermano Guillermo, la iglesia no tiene esa responsabilidad, no tiene esa obra, no tiene esa misión, no tiene ese papel, esa función. No, 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 no. La iglesia local, la obra que tiene que hacer es la siguiente. Número uno, en cuanto al evangelismo, y esos textos hablan de ello, ¿no? Perdón. Número dos, en cuanto a la edificación, ¿sí? El crecimiento espiritual para que los miembros, bueno, el anterior evangelismo ya saben, predicar, llevar el evangelio, la iglesia local de manera corporativa, mancomunada y sostener a evangelistas por medio de la ofrenda y los gastos cuando se lleva a cabo esa obra de manera local. En cuanto a la edificación, estaba diciendo que pues la iglesia debe llevar a cabo esta obra de proveer edificación espiritual a los miembros y en algunos casos, pues las iglesias llevan series de predicaciones o campañas de predicaciones, se elabora literatura para la iglesia. Por ejemplo, yo sé que el hermano Guillermo y también Lorenzo elaboran libros eh, para la iglesia, para las clases bíblicas de las diferentes edades, etcétera. ¿Sí? Es parte de la obra de la iglesia y eso a través de la ofrenda. En cuanto a la asamblea dominical, ¿no? La iglesia tiene la función, tiene la responsabilidad, tiene el papel de llevar a cabo la asamblea dominical y ella debe proveer todo para el culto dominical, todo, ¿no? Un lugar donde reunirse, por ejemplo, bancas, el pan, el jugo de uva, himnarios, Biblias, un púlpito, etcétera, ¿no? Todo para proveer todo para que se lleve a cabo el culto bíblico, el culto del Nuevo Testamento según Dios. Entonces es parte de la responsabilidad, del papel, de la función de la iglesia proveer para la asamblea dominical y esto a través de la ofrenda. Y en cuarto lugar, la benevolencia limitada a los santos. También tiene la iglesia, la obra, la función de asistir a hermanos locales cuando tienen necesidades y foráneos en otros lugares y esto a través de la colecta. Entonces, la pregunta es, fíjense, dado que la iglesia local, donde este miembro, este cristiano bajo consideración, tiene obra que hacer, tiene una misión que cumplir, tiene un papel, una función que llevar a cabo. Dado esto, ¿verdad? Eso que enseña la Biblia, bueno, es lógico, es razonable, ¿verdad? Implica que nos preguntemos, pues, ¿con qué dinero la iglesia va a costear su obra local? ¿Sí? Es lógico eso. Si hay que hacer esto y en la praxis, en la práctica, en la vida real, pues se necesita tener fuerza económica, se necesita tener ese poder económico, se necesita tener dinero, capacidad económica para ejecutar ciertas cosas en este mundo, cuestión que Dios no ignora y por eso la colecta, ¿no? La colección de contribuciones y ofrendas cada domingo en la asamblea como un acto de culto, ¿no? La existencia, pues, de este concepto de que la iglesia recoja contribuciones, pues, es una cuestión de Dios, eso es un diseño de Dios, eso estaba en la mente de Dios y fue revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles, que las iglesias locales tuviesen su tesorería precisamente para costear su obra local, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿con qué dinero la iglesia va a costear su obra local? Bueno,
Ahí está el texto con las contribuciones que cada miembro de manera responsable deposita en el tesoro de la iglesia local. Y ahí está el texto. Ahí está el texto donde está autorizado esto, ¿no? Bueno, tenemos estos pasajes. Segunda a los Corintios 11:8 habla el apóstol de salario. Salario que provenía de iglesias, no de individuos, no de familias, ¿no? No de cierto hermano, cierta familia, no, de iglesias. Ahí se habla de salarios proveniendo de iglesias. Igualmente en Filipenses, de la iglesia de Filipo, dando salario. En 1 Timoteo 5, 9, 10, 17 y 18, ahí al evangelista, al predicador, Pablo le dice, se ha puesto en la lista pues ciertas mujeres viudas, y luego habla del salario a los que trabajan en la predicación, hablando específicamente, sí, de los predicadores y de ancianos predicando también, ejerciendo esta función. A la iglesia en Éfeso, ¿no? A la iglesia en Éfeso que tenía ancianos, por cierto. Entonces, se ha puesto en la lista, ¿no? Benevolencia y salario para los que predican. Primera los Corintios 16:1 es instrucciones para la iglesia con respecto a benevolencia. Primera los Corintios 11 y 14 y Hebreos 10:25 habla de la asamblea dominical, habla del culto, de la reunión para celebrar la cena del Señor, para la edificación de los santos locales, etcétera, etcétera. Entonces, estos pasajes enseñan qué cosa, la necesidad que tiene la iglesia local de dinero. ¿Para qué? ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? Bueno, para costear su obra. ¿De qué dimensión, de qué ámbito, de qué esfera? Bueno, para costear su obra local, Porque en estos pasajes, qué interesante que tiene que ver precisamente con lo que hace la iglesia local, la iglesia local. Por ejemplo, fíjense, veamos este ejemplo, que es muy común en las iglesias, aunque tengo que admitir que es común en aquellas iglesias que entienden su papel, su misión, su obra, su responsabilidad ante Dios en este mundo, ¿verdad? Porque lamentablemente hay iglesias que no están haciendo su obra, sino que están ocupadas en otras cosas, ¿no? Llevando a cabo otras funciones, ¿no? Etcétera. Bueno, pero fíjense, vamos a ver este ejemplo. Si una iglesia local da salario al predicador local, evangelista local, y a predicadores foráneos, o sea, en otros lugares, si esa iglesia local pues también da benevolencia a miembros necesitados localmente y también foráneos, si esa iglesia local tiene gastos con respecto a su lugar de reunión, porque hay gastos, ¿verdad? El recibo de la luz, del agua, a veces hay que pagar impuestos, mantenimiento, en fin, ¿verdad? Y el lugar de reunión es el medio para llevar a cabo el mandamiento de Hebreos 10:25, seguir el ejemplo de Hechos 27 y lo que enseña primero a los Corintios 11 y 14. Si una iglesia local tiene gastos para llevar a cabo el culto dominical, por ejemplo, los gastos del pan, el jugo de uva, recipientes, himnarios, Biblias, etcétera. Y el presupuesto, hablando de pesos mexicanos, que serían como unos $125, si no me equivoco, ¿verdad? Y el presupuesto de 2.500 pesos, $125 por semana, porque recuerden que las reuniones son semanales, ¿verdad? Y es cuando se recoge la colecta de manera semanal. Entonces, fíjense lo que se sigue, la conclusión aquí que se deriva. Entonces, las contribuciones deben, deben, ¿verdad?, ser igual o mayor a ese monto. Bueno,
Lo ideal sería que fuese mayor, ¿verdad? Pero por lo menos debe ser ese monto para que la iglesia tenga la capacidad económica de costear, de cubrir los gastos de su obra local, ¿sí? Entonces, repito, las contribuciones, bueno, deberían ser igual, dándolo así, ¿verdad? En ese sentido de que pues se espera que sea así. Y qué bueno sería que fuese mayor a ese monto. Ahora noten, y los miembros de esa iglesia local que están en conocimiento, que no ignoran que tienen la iglesia tiene esta obra que está ahí descrita, bueno, son responsables los miembros locales de tal presupuesto, de que se lleve a cabo, pues se cumpla esto, ¿no? Muy bien. Entonces, noten, la iglesia local tiene obra que hacer y se costea con las contribuciones de los miembros. Conclusión. ¿Debe el cristiano reservar su contribución u ofrenda si no asiste? Si no llega a congregarse por alguna razón, y a donde vaya, no voy a especificar nada, simplemente no estuvo presente en la asamblea dominical de la iglesia donde es miembro, ¿debe reservar su contribución? Sí, sí, por las evidencias antes presentadas, debe reservar su ofrenda para que cuando asista a la asamblea de la iglesia donde es miembro, deposite su contribución. Muchas gracias a Guillermo por su paciencia, a Lorenzo y también a todos los que estuvieron viendo esta presentación de parte de su servidor.